Muy bien, aquí estamos arrancando Made in Paraguay, versión C9N, 8 de la noche, aquí domingo en C9N. Ya les dije, Mauricio y las cigarras, tema elegido por Tobías Rubín. Buena suerte, me encanta este tema y cada domingo ponemos otro tema de rock, de pop nacional, le vamos a meter algo de folclore y alguna vez vamos a poner un tema que no sea tampoco de Paraguay y que nadie se suicide por eso, ¿no? Bueno, tengo 3 invitados espectaculares, me encantan, son 3 personas que quiero, admiro, con algunos hemos trabajado juntos, así que voy ya mismo a presentar a los invitados. Mi querida Leti Medina, rock and popera a muerte. Creo que con todos, todos estuvimos. Nos cruzamos. Todos. ¿Tú trabajas en Rock and Pop? Rock and Pop. Nosotros fuimos compañeros en la época y él también. Sí, estuve por allí, nos cruzábamos siempre en el Nos pasillo. cruzábamos en el pasillo y es más, y hacíamos hasta duplex. Ah, sí, cierto, tenés razón. Claro. Bueno, todos somos Mike acá Silvero, hijitos. bueno, Leti de ABC, Mike del Grupo G, Nación, Correcto. Camilo que está en La Unión y también está en Polémica en el Bar, ¿no? Así es. ¿No te echaron todavía? Todavía no. Todavía Ah, no. vamos a Bueno, ver. espero que no. No es Yo que también estoy- espero que no, por lo menos hasta después de octubre que nazca mi hija. No, No, aparte que hay que pagar las cuentas. Por ¿verdad? eso, Siempre. justamente por eso. Sí. no es que estoy queriendo, ¿no? Estoy No, nada pero más, estoy Estás nada más. proyectando, pero. No es que estoy... Claro, O esto es un casting. ¿por qué no? Yo traje currículum. Entonces, El mío está en la yo ya cartera. dejé. ¿Tú Andando sabes que cualquier Mike cosa. Silvero, primera vez que viene al Canal 9? La primera de mi vida. que En tu vine. vida. Nunca vine. Nunca vine. Bueno, estás yo hace jodiendo. por lo nunca menos. vine. Nunca vine. Jamás. Le hizo un Nunca. recorrido ya, le estuvo ¿En haciendo un serio? Sí, recorrido por el increíble. canal. O sea, hasta místico es el lugar, ¿verdad? Sí, es místico, la verdad que se siente... Yo vine cuando era criatura ya, porque soy acá, bueno, acá del barrio Itapita Punta, y me acuerdo que aquí estaba Vivi Landó, que tenía la siesta su programa, Sí. que había que llamar por ¿Fuera teléfono. Vivito Y o qué? una vez llamamos por teléfono. Entraron al programa. Entramos al... Yo estaba todo emocionado. Clasificamos y vinimos con mi familia aquí a competir esas preguntas que te hacían. Sí. De a 3, con mi mamá y no sé quién más, y otro competimos allí. O sea, que yo soy estuviste- del barrio. ¿Estuviste en cámara cuando eras chiquitito? Sí, ya, de criatura. Hay que pedirle a Bruno Hay que Masi. encontrar ¿Verdad? ese material. En el programa de Vivi. Gen llevó, Es Gen muy llevó. probable que nosotros tengamos. En Sí, la voy a buscar. Nación. Voy a Así buscar. es. Voy a buscar. Sí, Bueno, y yo el único programa que hice en Canal 9 no fue acá. O sea, hacía ¿Cómo en acá? Alta Producciones. Ah, ok. que era Con Blockbusters. Patapila. Con Patapila, sí. Blockbuster, claro. Pero vos sabés lo que dice Mike, se siente un lugar místico porque tiene tantos años, tanta La gente cuna. ha trabajado Está en la aquí. cuna de la Así televisión es. paraguaya. Sí, que hay algo, ¿no? Es Haciendo como- una comparación un poco dolorosa para algunos de los que estamos acá en esta mesa, Canal 9 es como una especie de ñandutí en la televisión paraguaya. Totalmente. Sí. Como Es un lo que- ABC de los diarios. Y le ¿verdad? dije yo a Sí. Mike, eso es como yo sentía en lindo ABC. sonó eso. Sí. Claro. Sí, es así. Cuando uno entra en ABC en el día, en el edificio, Sí. es como que le sentía su colillo, el viejo. Bueno, yo que me fui muchísimo, don Ángel Arias, y Ñandutí, como dice, en el viejo edificio, o sea, vos entrabas ahí y se sentía una energía. Yo Bueno, quiero el vos cartel, laburaste yo ahí. quiero el cartel ese. Yo quiero tantas cosas. Bueno, vamos a hablar de todo, chicos Está muy bien. y chiques. Bueno, uno de los temas tiene que ver con el primer año de Santiago Peña, en realidad por una cuestión de que se cumple y vamos a hablar también del Parlamento, no solamente del presidente. A ver, del 1 al 10, Mike, ¿cuánto le damos a este primer año, digamos? Creo que la última vez que fueron a los 100 días, a mí me había tocado hacer y era el 1 al 5 y dije 3,5. Me Ya. quedo medio en la misma postura. Y del 1 al 10 al estilo viejazo estamos en un 7 Siete- casi. Sí, 7. Está bien, es un buen puntaje. Para mí es eso. No más, no menos. Vos, mi querido. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que calificas? Tenés que calificar un todo. Claro, ¿no? yo entiendo, pero lo que te digo nomás, ¿desde dónde vos partís? ¿Desde tu expectativa, tu deseo o desde cómo gestionó el poder? Desde mi expectativa, ¿Cómo mi pegaría deseo. verte en el bailando, boludo? No, pero desde mi expectativa, mi deseo, te voy a decir, para mí es 5, es la mitad. Desde la gestión del poder. Y yo creo que la gestión tiene que La ser. gestión del poder, te voy a decir 8, incluso más que Mike. Se va Porque diciendo la promedia. atropelló y atravesó todo. Mira que te Qué van a decir diplomático, cartista. Pero ¿no? a Es eso muy es lo que me diplomático refiero, pues también. justamente, Leo. Cuando uno hace una valoración del otro, no necesariamente es porque comulga con el otro, sino No, que tiene que más ser... vale. Es como que vos estás, vamos a ver un poco el conflicto bélico ahora entre Rusia y Ucrania, vos tenés que analizar el terreno y no significa que vos estés a favor de uno u otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá en este año? Vamos a entrar después a valorar, pero te digo, ¿tuvo conflictos grandes, conflictos que le van a tambalear a su gobierno? No. Mirá los gobiernos anteriores. Sí. ¿Y qué pasaba a los un año? Fernando Lugo a los un año tuvo más o menos 13 pedidos de juicio político.
era el Parlamento permanentemente. Pero Bueno, eso pero, no- pero arrancó Santiago Peña, arrancó él como presidente, arrancó con independencia, arrancó con decisiones allí vamos a la propias. primera Ese- cuestión. Usó- ¿Cuál es tu usó ya expectativa? Vamos por puntos. 7, 8, a ver vos. 3. Wow. Sí, pero yo voto más luego como ciudadana por las expectativas que uno Decime. puede tener en el momento que, sé yo, o sea, te vas a las urnas y decís, yo creo en un país nuevo, creo en que las cosas pueden cambiar, creo en... Por eso No, yo pero decía, esa es la finalmente expectativa. somos- Pues Por eso yo decía decía, eso, por ¿de ejemplo, en algún dónde te momento- parás para hacer la evaluación? Yo decía eso en algún momento en el programa. El eslogan mismo de Santiago Peña para mí te refleja un poco eso. El eslogan era vamos a estar mejor, ¿verdad? Vamos a estar mejor es básicamente ¿Quién es? va a seguir lo que está pasando y algo vamos a tratar de ajustar. Sí. No es un mundo nuevo, no es un Paraguay nuevo, no cambia el status quo. O sea, un proyecto pero, por político como el de ejemplo- Peña no viene a romper el status quo, Y- viene a revocar, Y el- poner el- una fecha el- diferente, por qué ejemplo, sé el yo. tema del Chespi. Sí. Se hizo ya algo. Sí, me acuerdo. Era uno de los pilares, digamos. Ahora, sí. pero Una de allí las puede estar la primeras cuestión. cosas que Uno tenía pues que tiene hacer. expectativas cuando cree en algo. Yo no puedo decir que tenía expectativas. Cuando yo escuché la publicidad de Chau Chespi en época de campaña electoral, decía, este es un bluff, no Claro, tiene ningún imposible. sentido. Entonces, Pero bueno, era yo parte no de su puedo luego campaña. Había esperar. gente que le engañó con Yo eso. no puedo, y sí, pero a mí no. Yo no esperaba Pero nada vos de sí, él. 8 en gestión y ahí Chespi entra, porque ese era algo que él No, tenía no, que no. hacer. A ver, eso es lo que te digo. Yo no creía en el programa político de Santiago Peña, al punto de que si a mí me preguntaban, son los primeros, a ver, son los 12 meses del gobierno de Mario Abdo sin Mario Abdo. Es la misma continuidad política y programática, es el mismo Paraguay, es el mismo modelo de Sí, sociedad y de 35 país. años, Es pues, simplemente un cambio de élites que están manejando la máquina del Estado. Yo no me quiero creía. quedar mucho aquí, Camilo, porque da muchas preguntas, pero a mí tu 8 me parece exagerado. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, tenemos que meter Chespi, seguridad, economía, Itaipú, miles de cosas, digamos. O sea, para decir, este primer año es un 8, ¿Cuánto le pones vos? 5. 5, 3, 8, 7. No, pero escuchaste que yo te dije, 5 va a ser al en final. cuanto a lo Ok, que a mí pero la está más gestión, cerca. su gestión. las expectativas que yo podría tener, que bueno, viene con fuerza política, no, yo te dije 5. El manejo crudo del poder. El manejo crudo del poder. Sí, maneja el Se poder. fue y atropelló Tacumbú. Yo dudo. Atropelló Tacumbú. sí, El manejo Pero del no, poder. pero allí se violaron derechos fundamentales Sí, a diestra y se siniestra. atropelló, pero ¿Qué fue un costo- éxito, digamos, al final. Ah, bueno, ¿qué costo político pagó? Ninguno. Cero. Ninguno. Aplaudido de principio. ¿Cuántas leyes que son leyes impuestas desde el extranjero, como el tema de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, Sí. que fue un acuerdo firmado por el gobierno de Mario Abdo con el Fondo Monetario Internacional, sacó con 2 protestas? Y después, Fueron las más grandes las y protestas. sí, pero de después hecho. se enfrió todo. O sea, lo que te digo nomás lo siguiente, el gobierno de Santiago Peña, si querés un adjetivo, se maneja con mucha impunidad y no tiene costo. Bueno, ahora vamos a ir entonces a desglosar. Todavía. Quiero arrancar por las reculadas. Sí. Caso, por ejemplo, la Unión Europea. O sea, se prometió una cosa, se dijo, les mandamos, nosotros somos Dios, patria y familia, y al final hubo un retroceso, una reculada brutal. ¿Qué me dicen de eso? No sé quién quiere. Y cayó a la realidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo sostenés si vivimos de la caridad ajena hace muchísimos años? Como país no nos podemos sostener solos, evidentemente, ¿verdad? Y aparte Por no- más de que digamos somos soberanos, libres, estamos demostrando lo contrario todo el tiempo. Y es más, quisieron, no sé, yo no creo que haya sido cierto del todo el Dios, patria y familia. Ni Era una del- linda plataforma yo te electoral, diría, ¿verdad? Ni del todo ni de la parte. O sea, yo no sé. A ver, lo que pasa es que utilizaron. Voy a retroceder un poquito, disculpen. Voy a retroceder un poquito. Cuando llegan la época de las internas del Partido Colorado, que estaba Santiago Peña por un lado y por otro lado el Toro Velázquez, Sí. desde el gobierno del abdismo le iban a atacar a Cartes de la corrupción, narcotráfico, cigarrillos, negocios, etcétera, la cuestión económica. Inteligentemente el cartismo dice, tenemos que salirnos de ese eje y toman el Dios, patria y familia, que es algo inmaterial, intangible, llevan hacia allí el relato, llevan la confrontación y el abismo comete el primer gran error de su vida que le costó la campaña, que es, pisan el palito, le ponen a Vince y Vince, pastor de origen, compra enterito ese relato y se mete en esa campaña. Claro, vos ya no le vas a ganar al cartismo que ya estaba con un año atrás, Dios, patria y familia. Después viene la oposición con Efraín Alegre y Soledad Núñez y hacen la mega reculada política de la década y compran también la pelea del cartismo, porque ellos salen a hacer una vez por semana una conferencia de prensa. Somos reconservadores. Es incómodo hablar en primera persona, Leo, que vos estás sentado aquí. El argumento que decían ellos es que, ¿por qué le pusieron Soledad Núñez?
porque en las elecciones anteriores se perdió por culpa de Leo Rubín, el hiposo de izquierda que le ahuyentaba a la gente. A ver, le pusieron a Soledad Núñez, más conservadora no puede haber, y fue la mayor derrota de la oposición paraguaya de la que haya Stroessner hasta nuestros días, lo que se demostró que era una estrategia equivocada. Entonces, el cartismo toma ese discurso de Dios, Patria y Familia para que nadie más discuta nada. Y le funcionó. Lo de la Unión Europea, más allá de que necesitemos o no necesitemos más, sacar esa discusión. Pero Camilo, todos los países, explicámosle a la gente, reciben dinero de apoyos internacionales. No es porque sea un país pobre. O sea, reciben, Noruega también recibe. Pero no es que nosotros... Nos quisieron pues vender de que en algún momento podríamos nosotros desmarcarnos ¿Cómo notaste de todo vos eso? Mike? ¿Cómo sentiste la...? Me quedo un poco en la línea, Camilo, de decir otra vez cuál es el costo que pagaron por eso, por haber cambiado. O sea, termina siendo como contradictorio y nosotros podemos hablar de una hipocresía por parte del gobierno en su planteo inicial, pero el grupo que se debería haber afectado, ¿qué hizo? ¿Dejó de apoyarle al gobierno por esto? Bueno, No, pero no vamos acá entonces, yo creo que también nosotros tenemos que hablar como gente joven, ¿verdad? Porque realmente yo creo que hasta ahora venimos fallando a nivel generacional, como periodistas, como autoridades, no somos el factor del cambio todavía. Entonces tendríamos que empezar a hablar de lo que entra para nosotros, lo que entra dentro de la moralidad, pero la moralidad en positivo, ¿verdad? Es decir, está bien, no tuvo un costo político, pero igual engañaron gente. Pero son dos cuestiones, pues. A ver, yo es siempre... que políticamente yo no sé quién no engaña, ¿verdad? Yo parto de esa base, Pero de la propuesta inicial. Y lo otro, lo que dice Leti, yo creo también en eso coincido. Lo que pasa es que no se puede homogeneizar nomás a la juventud o a una fuerza así. Es como que muchas veces hay ese discurso de no, pero la obligación está en los jóvenes, la juventud y qué sé yo, pero todos una tienen carga demasiado pesada para la posiciones gente joven. Y superdiferentes, nosotros ya no ¿verdad? somos del todo jóvenes, pero vamos a seguir... No, lejos estamos. No, por eso te digo, vos sos más pendejo, pero creo vamos a que... seguir fallando, nomás digo, Creo como que el perdonando Dios patria, ciertas cosas. Creo que lo de la transformación y lo que pasó con la Unión Europea no le dejó contentos a los pro vida y familia supuestamente, porque ellos salieron a marchar. Pero, a ver, ahí están las marchas, pero, ellos salieron. Pero el tema yo te digo normal, el tema de la Unión Europea, en lo personal, hablo en primera persona, para mí siempre fue simplemente una estratagema del cartismo, que les valió muchísimo y les funcionó y les fue rentable en campaña electoral porque aglutinaron un voto con una perspectiva conservadora. Era un nicho que Perfecto. por ahí no se Ellos estaba dando cuando pelota. insisten con el tema de la derogación, ellos sabían que no era posible. Por eso yo decía, vamos a suponer que no le falte la plata a Paraguay, vamos a suponer que se podía dejar. Igualmente no se podía romper ese convenio por cuestiones que tienen que ver con la Constitución Nacional, tratados internacionales, de todo eso. Ellos sabían. Tengo que saltar a otro tema. Otra reculada, los aumentazos. ¿Se acuerdan? Sí, Tenemos un video, me acuerdo cómo planteó primero Peña esto, que hacía falta y después tuvo que decir que fue una extorsión. Dale. Que no tienen reajustes, ¿verdad? Y bueno, en el proyecto original se enviaron algunos ajustes para algunas instituciones y el Congreso, obviamente, después de 10 años nos parecía que también era importante que puedan tener un pequeño ajuste para no perder en términos reales, porque acá la inflación en los últimos 10 años ha hecho que disminuyan esos salarios. Es que es una extorsión, es una extorsión. Entonces, y el Ejecutivo presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo. Ese sí fue el día, ¿Qué pasó ahí, ese Mike? fue el día en el que Peña se dio cuenta que no podía gobernar sin el Congreso. Aparte de las condiciones naturales de su partido y de su movimiento, el querer soltarse o marcar, distanciarse, inicialmente me parece que ese día dijo, no había sido, no se puede, porque si trancaba ahí empezaban los problemas y era parte de una negociación. Después el término y compañía, que fue lo de extorsión, fue lo que hizo que sea todo más grave, ¿verdad? Pero finalmente es parte de la negociación habitual entre Ejecutivo y Congreso, te doy dame lo otro. Claro, pero él salió a decir, vamos a aumentarle que yo no veo ni siquiera mal, porque si hay Nepo Baby gana más que un presidente, entonces, ¿qué tiene que ganar más un parlamentario, digamos? Pero después tuvo que recular y él dice, sí, fue una extorsión. Digamos. O sea, es muy fuerte. En realidad yo no... A ver, para tener un poco una divergencia nomás con Mike en el sentido casi Eso es lo que discursivo. quiero, dale. Dice él, fue el día en que Peña se dio cuenta. No, yo creo que Peña era absolutamente consciente desde mucho antes. El hecho de que el Poder Ejecutivo haya enviado este pedido de aumento a los parlamentarios y a todos los otros cargos era claramente la muestra que Santiago Peña tuvo que capitular ante ese pedido extorsivo de los parlamentarios. Se les pilló la jugada y aquí sí hay que decirle al Partido Colorado y al cartismo le dejaron en bolas a Santiago Peña.
Porque ese pedido de aumento no fue iniciativa del Poder Ejecutivo, sino No, que no. fue los parlamentarios. Fue Che, Pero no es la Muchacho. primera vez que le dejan en bola a Santiago Peña, ¿verdad? Que sale a decir una cosa y después Así él es. recuerda que no tiene la lapicera. Yo creo que el mayor problema del cartismo, creo yo, que es el coloradismo, finalmente. Porque yo hasta mira, creo Decime. que Horacio Cartes puede ser hasta un gran estratega hasta el momento en que el Partido Colorado le pone los puntos sobre las IES, ¿verdad? Todo muy lindo, con tus técnicos, con tus jóvenes, con los chicos de Harvard, pero acordate del Correlí. Y creo que en el momento en que le pasan la factura de que el Correlí tiene prioridad, empiezan los problemas para ellos. Y sus planes, y algunos planes que hasta habitualmente- podrían haber sido interesantes, digo. yo, Habitualmente, históricamente, en democracia eso se ve, está marcado por nuestro calendario electoral. O sea, cuando se acercan las elecciones municipales y empiezan a haber esos problemas y compañía, o empieza a saltar uno que otro líder que quiere llevar acá, y ahí negocian. El Partido Colorado está constantemente en búsqueda del poder. Después gobernar es otra historia, pero obtener el poder y mantenerlo, en eso son magníficos. O sea, Y que el Correlí esté bien ubicado. son una maquinaria que funciona para Hace eso, ¿verdad? muchísimo tiempo. Y después, Esté quien esté. vos te das cuenta que en la escasez de servicios que debería proveer el Estado, cuando encontrás un poco más de tierra adentro, ¿por qué funciona? Y porque la mínima solución está posible al alcance del correligionario y Claro. compañía, ¿verdad? Entonces, ese esquema funciona como tal. siempre, Funciona sí. como tal. Yo creo que a mí particularmente, desde mi visión, el momento en que yo dije, acá me parece que Peña se mete en un terreno completamente necesario, había sido en el momento del desafuero de los legisladores. Cuando él sale a hablar y ensaya una opinión jurídica, política, que para mí no tenía sentido, yo dije... Estamos hablando de Lorico, Correcto. Rafael, Exactamente. Filisola y Esa fue Rivas. la nueva palabra. Correcto. Y yo decía en ese momento... Esa era otra reculada que tenía anotada. Bueno, sí. pero porque esa sí yo tengo muy marcado, porque decía, al hablar de esto le deja a Mario Abdo Benítez como Churchill. Pues Abdo Benítez decía, no, ese es un tema de otro poder, es un tema de otro poder, es un tema de otro poder, como si fuera que él vivía en otro planeta, ¿verdad? Y cuando Peña quiere jugar ese partido, después termina él en offside porque jurídicamente incluso el movimiento sale diciendo, no, realmente esto no estuvo correcto, tenemos que retroceder. Claro. Entonces, aprendizaje ahí sobre la marcha, ¿verdad? Sí, No meterse en eso. Y bueno, hubo varias reculadas, otra fue la de Remancito, ¿se acuerdan que primero se dijo que sí, que había que expropiar, después se pilló que eran unos grandes fatos? Celeste Amarilla la semana pasada dice que hay casas que valen $3 millones o por las propiedades. Pudo ver. También podemos hablar, no como reculada, sino un poco el tema de los Nepo Babies. Para ampliar un poco esto, Camilo, bueno, el caso principal, el que estamos viendo en pantalla de fondo, que es la hija de Aliana, digamos, ¿no? Con ella arrancaba, ¿Eh? digamos, ¿verdad? Con ella arrancaba todo el tema de la No, investigación. con el caso del hijo de Beto Velar. De Vito Velar. Él fue el Era primero y que Italia, fue sí. la única víctima. Ah, sí, sí. Encima era el que cobraba Sí, menos. sí. Que fue, que ¿Cómo es notable, impacta ese esto? también- ¿Cómo impacta esto? Pregunto. ¿Le impactó algo al gobierno? ¿Le da igual? ¿Es lo mismo de siempre? Yo ahí me voy a quedar en la misma línea de lo que decía hace rato sobre los políticos. Yo no sé quién nos engaña. Me parece que muchísimos actores que podrían haber salido a tomar esa bandera no lo hicieron porque todos tienen a alguien a quien también subsidian, ¿verdad? Entonces los demás partidos también tienen. Sí. Es sí. parte Vos sabés del- que yo creo que con el tema del hijo de Beto justamente hubo algo, ¿verdad? Hubo un antes y un después por el hecho de que creo que ahí bajaron línea y dijeron, nos mantenemos firmes, porque si acá caemos, empiezan a caemos se van Ah, todos. sí, hay un terremoto. Hay un terremoto. Y Eso por es eso que fue la categórico. única víctima y después se mantuvieron y hasta ahora Y están. fue uno de los motivos por los cuales se da un alejamiento o distanciamiento o enfriamiento del liderazgo de Beto Velar para con su bancada. El tema de que él sí dice, bueno, tiene que salir y el resto se mantiene firme. Ahora bien, yo tengo una... Hay una placa que quiero poner Sí. nomás los Nepo Babies, a ver si están los otros partidos, como decía Mike, que es cierto. Creo que, no sé si acá están todos los otros partidos o solamente los colorados. Sí está, porque está allí Paco Vaz. Ahí está Paco Vaz, sí. El que creo que no tiene Mike es Cruzada Nacional. Yo le escuché decir Son muy Yol- nuevos. No, pero le escuché decir a Yolanda que ellos habían dicho hasta 5 vamos a tener nosotros en nuestra oficina. Claro, después la Es que no Yaminal y quedaron todo- luego muchos ahí. Exactamente. tampoco. Claro, pero de los que quedaron, digamos como que dijeron yo tengo 5 nomás, o sea, no es que pusieron. Y yo no me recuerdo si en el Frente Guazú hay algún caso de Nepo Baby, digamos, no estoy seguro, ¿verdad? Pero liberales y colorados seguro. Sin temor a equivocarme, puedo decir que seguramente si investigas un poco también vas a terminar encontrando un sobrino, un primo, Tal algo vez. En así, Paraguay ¿verdad? pues todos somos pareja. Claro, demasiado chico pues. Sí. Bueno, háblenme del caso Mario Abdo. Pero antes, no, Dale. el tema de Nepo Baby, vos sabés que yo allí tengo una visión un poco contracorriente.
A ver. Sí impactó e impacta en algunos sectores. Sectores de clase media, urbanos, ilustrados, que tienen un cierto nivel de independencia económica. No estoy diciendo yo un buen pasar, estoy diciendo independencia económica, viven de su laburo. Sí genera así rabia, indignación y compañía. Salís de ese microclima, que en Paraguay ese microclima, Sí. como mucho va a ser entre el 5 y 10% de la población, no más que eso. Y vos tenés a la inmensa mayoría de la población expectante de conseguir algún laburo a partir de conocerle a algún caudillo político. Esa es la realidad, nos duela o no nos duela. Entonces, esta campaña que se hizo tan intensamente en los medios, creo yo que al final fue un tiro por la culata. Porque en el caso de muchos dirigentes políticos que fueron acusados de nepotismo, de que sus hijos, sus hijas, en sus regiones realzó inmensamente la consideración que le tiene la gente. Porque la gente que tiene hambre no hace una valoración, es correcto, incorrecto, viola o no la función pública, sino que dice, Mike me puede Pero conseguir es laburo. indignante para una Leti, empleada doméstica que pero logró, por coincido ejemplo, que su contigo, hijo estudie, ¿verdad? Pero Puso coincido todo el contigo en tu sueldo. condena moral. Pero vamos a hablar de la Realpolitik. Lo que produjeron los Bueno, pero medios hay con que la crear campaña. conciencia también. No Está creo bien, que pero sea yo creo negativa que la una- conciencia no no creo que sea mira, negativa una campaña. siempre pongo un ejemplo. Que desenmascare este tipo de. Es que no de- desenmascaró, al contrario, fue contradictorio. Voy a poner el ejemplo de una autora. Verá que se me está yendo Sí. el tiempo. Hablemos de lo de Mario Abdo Benítez. ¿Es una vendetta a Mario Abdo o no? ¿Qué cosa? Esto nuevo. Claro, todas las acusaciones. Cuando se lanzó Contra Abdo. contra Abdo. Pero se sabían desde el gobierno anterior, se sabía. Él salió y negó cosas que era una discusión que ya vamos a tener en algún momento en otros medios también. Que a veces parece que para los medios depende de dónde venga para que tenga o no valor, ¿verdad? Y nos pasa a todos los medios. Si publica a veces, El entonces, destaque. este grupo le da destaque. Si publica, este grupo le da destaque. Entonces, como que nos faltaba No te un- hablo del último caso, porque a última hora, si es por eso, dijo que la Contraloría, que es inconsistente, lo del asfalto, todo. Sí. Me refiero a la causa que dice Filtración Abdo, de la informaciones. operación que Ah, dice Abdo que le montaron para, digamos, cuando dice que le llevó a Estados Unidos para que se le meta preso a fulano, mengano. A eso me refería. Honestamente no sé si está montado o no montado, lo que sea. Lo que sí sé es que de que movieron la estructura para un problema político, pero para mí es evidente, eso negarlo es después que nosotros tengamos que ser víctimas como paraguayos del problema entre las cabezas del Partido Colorado, ese es otro asunto, pero de que hay una enemistad Pero hay información, jurada y digamos, sí, claramente. selecta sí. que- Sí, Decime vos en un evidentemente. minuto. a ¿Qué ver. cosa? Esto de Abdo, Para mí, para la sociedad paraguaya fue una derrota histórica, culturalmente, una derrota pero inapelable, que nosotros hayamos tenido como presidente al hijo del secretario privado del dictador, Alfredo Stroessner. A mí me fuerza ahí cuya, también eso. cuya fortuna está montada en haberle robado y asesinado al pueblo paraguayo. Me da pena y me repugna que algunos medios de comunicación, en esa polarización de cartistas y anticartistas, tengan que reivindicar a Mario Abdo Benítez diciendo, es la alternativa. Le escuchaban a uno de los medios decir, va a volver Mario Abdo, que es el que va a aglutinar a la oposición paraguaya. ¡Por Dios santo! Ahora bien, Pero era es- la repercusión de algo que había dicho otra persona. es una vendetta Bueno, entre no dos era- mafiosos. No, entre para dos aclarar, no mafiosos. pasa. Cartes Ok. y Abdo es una vendetta entre dos Vos mafiosos. sabés que yo le pregunté acá sentado a Rafa Filisola y yo le suelo mostrar así una foto y le mostré la foto de Abdo y me dijo, es un demócrata. Esa fue su definición. Bueno, eso fue lo que a la oposición paraguaya le llevó a la mayor derrota histórica de la caída de Alfredo Stroessner en los días. Hasta que la oposición paraguaya siga metido en la cola de las internas del Partido Colorado, vamos a perder. Digo en plural incluyente porque quiero que el Partido Colorado pierda. Pero si nosotros no tenemos un diagnóstico claro, vamos a pelear con molinos de viento. Y eso está pasando. Hacemos la pausa y seguimos con este debate espectacular. Dale. Todo lo que sos. Mauricio y las cigarras le gusta. Claro, Buena un suerte. paso. Qué bueno. Un paso, Mauri. Aparte, Mauri, gran todo, artista. todo lo que está bien es Mauri. ¿Y Cachiporro o no te gustaba? No, Dijiste pero- en un documental en pantalla En gigante. pantalla así. gigante, sí, eran caretas Sí. cuando empezaron. Sí, la bandida. Eran re eso. caretas con la bandida. Y después, por suerte, me equivoqué. Sí, Me ahora- equivoqué porque ahora es una banda de la puta. ¿Puedo Es decir de la puta puta madre? madre, ahorita? sí, sí, no voy a sí, decir. de la concha de la lora. También, ¡Ey! también todo eso. Vos sabés que me parece que Chirola es uno de los mejores compositores que tenemos ahora. Vos sabés que hablé con Chiro, bueno, van a estar en Niceto Bar en Buenos Aires, de ahí se van a Nueva York, después van a estar en México haciendo en el Teatro Nacional.
ahora están en Nueva York. Viste, soy una visionaria. Yo le dije, Ustedes quedaron- una vez le dije a Víctor Benítez, le dije, así como hay una casa de Epifanio Méndez Fleitas, va a haber una casa que acá vivió Chirola Orfía. Y me miró ¡Vamos! así, me miró como, no sé si Uy, sí. derramarte algo o tener razón. Yo Esto creo que el está tiempo nos va a dar la caliente, razón. Si está caliente, te derramo. Sí, pues. Y su papá, un súper abogado, ¿no? El papá de Chirola, que quería que él sea un abogado así, todo, escribió muchos libros, etcétera. O sea, una categoría pudiente. Esa. Seguimos con algunos hitos. ¿Cómo se sintió el tema de Itaipú, digamos? Porque algunos lo vendieron como que fue el éxito mundial. Con Mercedes Canesa hablamos de ese tema como que no tanto, digamos. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste, Mike? Inicialmente cuando a mí me tocó tener la antipática obligación de mirar los números para decir, no, bueno, no son 1.200 nuevos, son tantos nuevos y empezar a hacer ese... exacto. Porque el relato general era 1.200 nuevos, era una cosa más 2000 grande. luego, 2000 y 2000, tanto sí. era, ¿verdad? Y después ir haciendo los números, cosa que a mí no me gusta, por eso estudié periodismo, ¿verdad? Pero para hacerlo desde el lugar en el que yo trabajo, que es tratar un poco de equilibrar esos puntos de no tanta euforia, pero tampoco tanto entierro, ¿verdad? Sí. A mí me preocupa qué va a pasar el después. O sea, yo no veo todavía los movimientos que estimo que se tienen que dar, acorde a la gente a la que escuché, tipo Auxilia y compañía, de qué va a hacer la ANDE cuando termine este periodo de gracia. Esa es la parte que me Estos preocupa. 3 años que nos dieron. Claro, digamos. ¿cómo es que se van a ir preparando para que el escenario sea diferente y que no nos terminemos mirando todo diciendo, che, y la plata esa que entraba y ahora ya no está más, ¿verdad? Y ahora tenemos que pagar una tarifa alta, Claro. sintiendo que teníamos otra tarifa. Bueno, es muy técnico, muy difícil. Es técnico, ¿verdad? pero costó, no sé cómo se vendió eso según vos. No, y este tema, el tema de Itaipú, que probablemente haya sido entre todos los temas que estábamos hablando, el de mayor relevancia para el país, fue probablemente el de menor impacto en la sociedad. El que menos la gente entendió, menos la gente tradujo. Es difícil. Y no hay ningún nivel de apropiación. Y desde el gobierno no tuvieron la más mínima capacidad de poder transmitir un mensaje que pueda generar algún nivel de identidad, de adhesión. Nada, pasó como un dato más. Yo te puedo asegurar que vos le salís a preguntar a la gente el hecho, vamos a decir, lo más significativo hizo Peña, entonces, y Tacumbú probablemente te digan. Si Probablemente si es que eso- se acuerdan. Si se acuerdan. se acuerdan. Pero el tema de Itaipú pasó desapercibido. Y allí pues yo no estoy haciendo una valoración de que está bien o está mal Es que pasó. la negociación de Itaipú, sino que simplemente estoy diciendo que ese tema, que para el gobierno puede ser una de sus mayores conquistas, pasó desapercibido para la gente. Pero ¿cuánto fue realmente? Porque según el cálculo que que sacó Mercedes, estamos hablando de 130 o 150 millones más nomás. O sea, se recuperó a lo que Abdo había perdido, se ganó un poco más y yo creo que lo más bueno es esa previsibilidad que dije, bueno, por 3 años sabemos cuánto va a salir. Eso es brutal porque realmente ayuda a sacar cuentas. Pero se habló de 2000, los titulares decían que fue el mayor éxito. Yo le escuché al parlamentario Celeste Amarilla, dijo, esto fue lo máximo, ustedes no saben ni siquiera vender esta Así es, información, así digamos. es. Pero bueno, Hay una cuestión ahí también del pragmatismo en el liderazgo regional de Lula, ¿verdad? Así es. Para encontrar una solución. O sea, a Lula también, digamos, ¿por qué es tan bueno Lula con el Paraguay? Y porque en Paraguay hay un montón, miles, si no casi te diría ya cerca de millones de brasileños Un que millón se por lo menos, alimentan y trabajan y viven acá. No está bueno tener un Que conflicto. ya plantaron con- bandera, de hecho. Claro, ¿verdad? no está Sí. bueno tener conflicto con alguien que venga, un Camilo Suárez presidente, y ya se van todos los brasileños acá de un día para el otro, ¿verdad? No, pongo el mal ejemplo. sé que No, vas a hacer, eso por pero- un lado. Bayo dijo que había que matarle 1 millón. Pero Bueno, después yo le ¿te das pregunté, me cuenta? dijo que A ver. jurídicamente hablando. Sí. El caso Katia González, te hablé. Háblame de Katia. ¿Cuál es tu valoración de la expulsión de a Katia? mí, bueno, a mí me dio mucho miedo. A mí me dio dio mucho miedo. miedo por el hecho de que, bueno, a mí tal vez era chica todavía, tenía 10, 11 años cuando se va la dictadura, pero esos retrocesos, ¿verdad? Sí, sí. Esa falta de diálogo dentro de un parlamento, que las cosas no se debatan, de que le pongan la cruz a alguien y que desaparezca. O sea, realmente a mí me da miedo retroceder, me da miedo que no sepamos ser capaces de proteger nuestra débil democracia por lo menos, ¿verdad? Y que nuestros representantes ya no nos representen, que ya no tengan voz, que no tengan voto. Esa sensación de impotencia ante ver una situación en la que por lo menos queríamos escuchar un porqué, qué pasaba, ver a la acusada defenderse, que entiendan las razones, que debatan, que el debate sea interesante de nuestro Congreso. Me da miedo que se tomen decisiones arbitrarias. Ya. ¿Y qué se podría esperar, Mike, en el sentido de decir, bueno, si tienen mayoría total los colorados de ambas cámaras, ¿por qué echarla, digamos?
Estimo que por lo que después termina marcando la Fiscalía, que el caso inicial no representó finalmente un daño patrimonial y compañía, eso como desarma el argumento inicial de que no está haciendo algo mal, por eso tenemos que sacarla, ¿verdad? Ahora, en el impacto general de cómo vemos nosotros, digo nosotros poblacionalmente, el autoritarismo no está mal visto en la región. O sea, hay elementos para discutir eso. Bukele es un gran ejemplo, Milei de alguna manera lo fue, Bolsonaro. De izquierda a derecha vos encontrás con que el autoritarismo es una forma aceptada de gobierno en nuestra región. Eso implica que probablemente no gocemos de todas las cosas, las bondades de la democracia y quizás haya una falla ahí en la manera en que construimos durante todo este tiempo qué es lo que realmente es la democracia, ¿verdad? Si Pero querés decir que, o sea, que el hecho que le echen no le afecta a la gente como decir eso es algo malo, finalmente. O sea, es como... es que se marca en base a la narrativa del momento. Si fulano dijo que es malo por eso, entonces si yo le creo a él, digo, bueno, entonces hay que echarla, ¿verdad? Yo creo en Bueno, pero hay ese mismo mecanismos, sistema. hay modos. Claro, yo creo en ese mismo sistema, pero lo creo ahora y lo creía cuando a Lugo lo sacaron del gobierno también, ¿verdad? Lo que pasa es que, de nuevo te repito, el autoritarismo está en la sociedad paraguaya está instalada. ¿Qué decís, Camilo? No, lo de Katia González fue un atropello, pero sin ningún tipo de paliativos. Fue un acto totalmente antidemocrático, inconstitucional. Mostró el autoritarismo más profundo que prima en la élite política paraguaya, y el Partido Colorado por antonomasia es el núcleo autoritario del Paraguay, aunque me digan que hacen sus elecciones internas. Todo eso para mí no hay ninguna duda y ninguna discusión. Dicho eso, Katia González fue víctima de ella misma, porque Katia González es parte de esa corriente política que sostuvo por tanto tiempo que un juicio político es político nomás. Ella también sostenía que con 23 se le podía sacar. Su padre fue senador cuando le hicieron el golpe parlamentario a Fernando Lugo y ni siquiera tuvieron la dignidad en ese momento de levantar la voz. Entiendo lo que dice Leti, pero Leti, ¿sabes cuándo yo tuve miedo? El día que le desalojaban a un presidente electo por el voto popular y venían tras nosotros y nos decían legionarios y se iban alrededor de nuestras casas a decirnos, Bueno, pero ustedes una cosa zurdos de nos saca mierda. la otra, Y los Camilo, grandes o sea, diarios, pero una cosa nos saca la otra. protegieron a Federico Franco, blanquearon a Federico Franco y nunca dijeron nada. Entonces es que a mí me indigna Entonces también vamos a vivir en una cuando eterna revancha. Entonces, si le hizo a revancha uno, no. vamos- entonces Por eso vamos a acabo de hacer al decir que otro. lo de Katia González es un atropello, pero también es indigno que los grandes medios manipulen eso y no hagan beneficio de inventario de la historia y no digan, se creó una tradición fomentada por los grandes medios. Cuando es un zurdo está bien que le echen, pero cuando es Katia fomentada González, por los medios y no por los políticos en sí. Espera un poco, los políticos son representantes de intereses. Esa confusión que se piensa que los políticos son autónomos y no defienden intereses particulares es demasiado naif. Los grandes medios son grandes corporaciones económicas que tienen su extensión política. Así como el Grupo Nación es el vocero del cartismo, el vocero de la oposición puede ser el Grupo Sucolillo, Bierzi y compañía. Y reproducen esa agenda política. Yo me hubiera plantado al lado de todos aquellos indignados con la salida de Katia González, la expulsión de Katia González, si también hubiera mostrado un poco de dignidad cuando se le expulsó a Fernando Lugo. No dijeron eso y yo tengo que decir simplemente que es una posición oportunista. Repito, la Bueno, expulsión pero de uno Katia tiene que González sentar postura es también autoritaria, ante hechos de la antidemocrática, actualidad, uno tiene que sentar injustificable. postura. Yo estoy Bueno, sentando sí. postura. No. Injustificable lo de Y Katia bueno, pero González. los medios de comunicación también, o si y no, los ¿qué medios de comunicación comunicamos? tienen que Nos quedamos sentar todos, postura publicamos en diciendo blanco. fogoneamos y alimentamos un golpe parlamentario. Si Yo hicieron entiendo. esa autocrítica, Hay un Y mi escenario papá que... estuvo metido ahí también, pues mi padre que ahora no puede hablar, también con su colegio se fueron a decirle a Lugo que renuncie, cosa que no tenían que haber hecho. Y la Iglesia Católica, toda la cúpula, aparte de los La medios. cúpula, Estás Sí. hablando de dos personas que Claro. siempre sentaron postura ante la realidad de un Sí, país. pero Malo yo creo bien, que, pero sentaron postura. ¿sabes qué, Leti? Creo que se tragaron también la historia de que lo de Curuguatú fue culpa del EPP y que fue alimentado por Lugo. Y yo creo eso de mi padre al menos y de su colegio, supongo, no estoy seguro. Pero mi papá se fue con su colillo y no sé si Bierzi también le fueron a hablar a Lugo y le dijeron, tenés que renunciar. Y luego le dijo, ¿por qué carajo? Y la Iglesia Católica también en pleno se fue a pedirle renunciar. Y el otro le decía, pero ¿por qué si yo no hice nada? Y realmente no hizo nada, porque los fundamentos que mostraron en el juicio político, ¿cómo era? Decía Oscar Tuma, según dicen los medios. Bueno, vamos a los viajes de... Sí, es un loop. Vamos a los viajes de Peña al exterior. ¿Sirvieron de algo? El no? World El Tour. tour. El World Tour. Me gusta la remera. El Quiero World- la Yo remera. quiero la ¿Vieron remera. La Pero remera con la chapó fecha. para Sí. para el colega Muy que buena. tiene la remera del World Tour. Ah, eso yo no vi. Sí, Pucha, tiene todas las teníamos que tener ciudades. acá. Sí, Muy buena. sí, muy está buena. buenísima. ¿Pero en joda o era a favor eso? ¿O era una ironía? No, ironía.
El consumo Muy irónico, capo. como se puso de moda en los últimos Ya. años, ¿verdad? Yo no tengo elementos para juzgar hoy si son positivos o negativos los viajes, porque si ellos plantean que tiene que venir la inversión extranjera, que es a pintar la cara de Paraguay, eso tampoco pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí. Espero que sea algo mejor que el CEO de Lamborghini en el Palacio de López con Marito, ¿verdad? Espero que sea algo mejor que Que no eso. era luego O se, que le no manda, era, o se era. le manda de paseo a la criatura mientras acá se deciden los adultos. Es que en ese sentido yo creo que es Ahí necesario está, que no perdón, esté ahí, el presidente diga, para que ahí pase está, eso. ahí está, perdón. Esa es la perdón. remera, es Ahí buenísima. está buenísima. Yo Yo, quiero la también, remera. yo me inscribo, yo quiero. Encontraron los Yo quiero la perros. remera. Qué Y bueno. quisiera hacer esos viajes Vos también. sabés que yo, hay cuestiones... ¿Sabes por qué digo Camilo, perdón? Sí. Y ahora te doy la palabra. Uno de los blefs fue cuando se quiso encontrar con Milei y Milei no le respondió. Uno de los fines de semana que se fue. Hubo unos cuantos que se sacó sí. fotos. Sí. Y terminó en el programa Así de la nieta de Mirta Legrand, de Julieta. Con Juanita. Y Con lo de Juanita. Google también, que es verdad que se fue a hacer un tour medio... Sí, y se fue a Andivia también, le mostraron. Yo me fui también a Corea y me fui a China y me mostraron lugares. O sea, no soy presidente, digamos. Pero creo que ese fin de semana con Milei fue uno de los más tristes, digamos, ¿verdad? Porque terminó en una mesa con 7 personas. O sea, no era ni siquiera una mesa para él solo. Fue como te traemos rápidamente. No sé. Ya que estás, vení pues. No, mira, yo tengo que mantener una misma línea. Recuerdo cuando Lugo viajaba al exterior y decía, ya está haciendo turismo otra vez. Los viajes de luz. Eso yo no puedo criticar. Que un presidente de la República viaje, para mí, en sí mismo no constituye una crítica. No. No. Al contrario, Yo me creo parece que estamos un de acuerdo país en tan eso pequeño como Paraguay, tan fuera de todo el radar, está bien que un presidente de la República viaje. ¿En qué momento también es, Camilo? Sí, no, hay momentos de crisis. Hay momentos y pero momentos. la cuestión es la siguiente, ¿a dónde y para qué? ¿Cuál es la agenda? Claro. Y ¿A es lo qué que te se digo al final. apunta? Ese fue el tema. Y para mí uno de los mayores fracasos en política internacional que tiene entre los viajes es la Argentina. Santiago Peña creo que se fue 3 o 4 veces ya como presidente de la República a la Argentina. Milei no vino una sola vez. Y desde el coloradismo, y también tengo que decir desde el liberalismo, bueno, todos los sectores conservadores de Paraguay decían el día que pierdan estos zurdos peronistas va a cambiar la historia con Paraguay. Decían de la campaña de Milei que el primer país que iba a visitar Milei iba a ser Paraguay. Lo había anunciado su canciller. Nunca y después no vino pasó. Milei, nunca vino en una visita oficial a Paraguay. Háblame de la hidrovía. Y bueno, allí iba a ir justamente. Me sorprende el silencio de todos los medios. Milei acaba de aumentar $63 el peaje de la hidrovía y el año pasado, en campaña electoral, todos los medios titulaban así grande, atropello argentino, Massa. nos cobra. No puede ser. Vino Massa y se le Vino burlaron. Se le blanquea a Milei. Ey, Ese también fue o una sea, peladita, que para vino mí- Massa, hablaron de algo en Bruicharoa y cuando se fue le Está bien, mintió pero le todo, ¿verdad? masacraron a Massa. Le masacraron. Los medios le pusieron a Massa con el peor enemigo de Paraguay y finalmente el que termina alzando el peaje es el libertario libre-mercadista de Milei. Y Santiago Peña no dice una palabra. Y cuando fue a la Argentina, cuando le preguntaban de Massa, dijo no compraría Un auto. a un Un auto auto usado. usado. Y de Milei no dice una sola palabra, porque es presidente de la República. Pero Milei nos está maltratando todos los días. Tenés que explicar en 30 segundos lo de la hidrovía porque por ahí no se está entendiendo. O sea, hubo momentos donde se habló Del que libre. había un peaje y que Paraguay no podía permitir ese peaje Claro. y supuestamente Milei iba a liberar. ¿Y al final qué pasó? No, que el cobro del peaje era ilegal, atentaba contra la industria Ilegal. paraguaya, que era confiscatorio, que era autoritario, era para bancar la campaña de los peronistas. Finalmente se decía, bueno, cuando llegue Milei se va a terminar ese peaje y lo que hizo Milei ahora es aumentar el peaje. Nos cobra más caro. Y nadie dice nada. Nadie o sea, dice no, nada. no es titular de los días. La explicación en parte del sector es en que el peaje es para todos, incluyendo para los argentinos también, ¿verdad? Sí. Entonces que por ahí Que venía antes mal. era Pero sí dispar. es cierto que el impacto mediático ha sido menor con Milei totalmente. Y yo creo que incluso con el caso de Peña y Milei tienen más conversaciones que las que son públicas. Y aún así todavía no están logrando avanzar como sí avanzó, como lo que te decía en el caso más pragmático de Lula. Ujú. Tengo algunos... termino un rato el primer año de gobierno y quiero hablar de ustedes tres. Epa. Chum. Yo no fui. Sí, Primero Sí, voy a hablar de quiero. Leti Medina. Primero voy a hablar de Leti Medina. Dale. 6 meses tuve que aguantar que ella me grite sin el micrófono, ya ni mal, y le grite a otros colegas de corruptos. Qué loco. ¿Qué ¿Qué hit pasó con te Y recordemos? casi me voy presa. Sí, por eso. Yo me iba a ir a visitarte. al Sacombu, te iba a Sí, llevar. no, yo ya tenía pedido de termos, guampas, todo. Comida Ya tenía, vegetariana, sí, sí. tenía pedido. Bueno, un poco de humor, ¿verdad? Ante la situación y bueno, nuevamente por algo que parecía así, hasta naif, digamos, porque los que cuando hicimos este contenido sabíamos bien que probamos unos filtros y en realidad
el animalito que salió... El bueno, chanchito, era un chanchito. Sí, salió, ¿verdad? Ahí está, Le probamos y era muy simpático y no sé si no sé si les gusta más que se les compare con otros animales, pero lo del ¿verdad? Puede no ser. sé. Conste que el chancho no sé es por re qué. inteligente, supuestamente. En según teoría, entiendo, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, pasó eso, pero me encontré en una situación que no me esperaba en absoluto, ¿verdad? Sí, inesperado. Un intento así de censura terrible. Cuando me acuerdo que alguien me llamó y me dijo, Leti, vos sabes que probablemente te van a demandar. Y dije, no va a ser, no va a pasar. Por esto no. Por esto no va a pasar. Claro. Y pasó y casi fue a mayores, ¿verdad? Entonces yo dije, espera un poco, no podemos hacer ni humor. Así va a ser, o sea, así va a ser nuestro país nuevamente. Nos van a censurar, nos van a... Y ahí entró otra vez el temor y dije, pucha, entonces yo le decía a Caló, hermano, andate vos. Primerito. Sí, pues te toca a vos, hermano, después yo, en todo caso, después, no sé. Pero yo creo que hubo un intento. Usaron este caso para después intentar hacer otros más, ¿verdad? Y de hecho hubo otros intentos de censura que a mí me parece terrible, ¿verdad? Y si se meten todavía en el humor, quiere decir que la cosa intentó ser grave. Creo que hubo una reculada en eso. En solidaridad te tengo que decir que después de este caso y que hablamos también en el programa que me toca a mí conducir, la senadora, toda puteada que hay en mi contra le da like después de eso. O sea, me convertí tampoco me quiere Aprendió ya a darle like a... pero Estaba no, pensando en lo que hizo aquella revista Charlie Hebdo. Claro, digamos, Charlie ¿no? Hebdo, Que le sí, terminaron exactamente, que matando terminó, gente, sí. o sea, y este sí que era un chiste totalmente naif. Y yo digamos, creo o que sea, hasta amagaron hasta qué punto la opinión pública salía a favor o en contra. Y le era salió un mal. testeo. Y creo que le salió mal. ¿verdad? Bueno, La gente Pero apostó mira, yo te digo una por cuestión. reírse, Uno por puede, el humor uno político puede estar que en es parte desacuerdo de... con el contenido del chiste, es decir, me parece un chiste de mal gusto lo que sea, pero el problema no es que se atacó la... No, pero yo puedo decir, estoy de acuerdo o no de acuerdo con lo que vos, el contenido, pero lo que Pero pasa este es que chiste estuvo buenísimo. acá pues se atacó muy la simpático. forma directamente Claro. y se dijo, no, esto vos no podés No hacer. podés Allí hacer. fue lo violento. Yo te puedo asegurar que algunas cuestiones. Primero que viene de una persona como Yaminal, con una cola de paja gigantesca, con una inseguridad porque es tránsfuga, porque es mentirosa, porque le estafó a su electorado. Si fuera uno de esos caudillos colorados tradicionales, se hubiera cagado de la risa. Porque esos tipos están más acostumbrados Bueno, a la piel pero curtida. Calé históricamente no ha tenido en las tazas de sus cumpleaños el dibujo de Caló, por ejemplo, con él fumando y Claro, con la... sí, Entonces, históricamente, entienden esa sí, parte del negocio, el de humor la político sátira, siempre ¿verdad? fue un poco Hablando un poco nuestro escape, de digamos. humor, Mike Silvero tiene un programa que usa el humor y la política. ¿Qué hiciste? A ver qué hizo. No sé qué hice ahora. ¿Qué hizo? A ver qué hizo. Por favor. Pero el gobierno lo que no puede hacer es vivir minimizando los reclamos ajenos bajo la lógica de no, nosotros como somos el poder y tenemos más votos que los demás, le metemos nomás como nosotros queremos. Ahora no. O sea, actualmente como que converge la brutalidad de la mayoría más una especie de superioridad moral e intelectual marcada desde los más cercanos al presidente. Que no quieren luego discutir tanto. ¿Para qué? Una vez que ya dijeron lo que ellos querían, ya está. Y no es así. Necesitan discutir, comunicar, dialogar. Es raro que no lo hagan. Capaz no lo hacen porque no entienden el alcance de los gestos comunicacionales. O por soberbios, o no sé, no me queda mucho. O por otra opción, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Porque no sé. Nosotros pusimos copamiento como un titular nuestro realmente, porque vos estabas hablando, creo que era de eso un poco, ¿no? Del Creo que sí, copamiento. era un poco Ya de que ese eso. zócalo le puede venir mal a él. No, olvídate que estoy acostumbrado. El año pasado estuve en el programa de Luis Barreiro y dije, ¿cómo era que dije? Santi Peña se puede, no, Horacio se puede enojar con Santi Peña no se puede enojar con Horacio y se armó un quilombo porque dije eso y era una cuestión que me dijo, creo que me había dicho, no me acuerdo, un analista político me había dicho, yo repetí, ¿verdad? Por supuesto, los zócalos te liquidan, ¿verdad? Sí. Pero en la línea de eso, yo hago un programa en el cual me identifico con lo que yo digo y trato de equilibrar, de poner los distintos puntos de vista. Si tuviera que hacer sobre esto, lo haría así, lo que dice Leti, lo que dice Camilo y lo que creo yo, en base a mis parámetros, en base a mis valores, en base a lo que yo pretendo para este país. Pero te costó ¿verdad? un reto que le critiques a Peña o No, al copamiento. internamente. Sí. No, en redes sí. Porque en redes lo que te pasa es que si yo hoy salgo con Camilo, me dicen zurdo de mierda, y si al día siguiente, ¡ay, qué facho que son! Entonces vivís en esa constante. Hacer contenido con las plataformas de internet activas, pensando en el qué te van a decir, es autocensurarte constantemente, ¿verdad? Y sería un problema para lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Yo si tuviera que pensar en qué van a decir constantemente, no lo haría, no Vos podría sabés que hacerlo, te ¿verdad? pregunto esto porque no sé,
¿Cómo cuesta surfear a vos? Porque yo me acuerdo que ahora no está acá con nosotros, pero otro día le preguntaría a Jorge Torres, me dijo cuando sube Marito, me dijo creo que por teléfono, por fin voy a poder hacer oposición. Porque él estaba atado esos 5 años, digamos, ¿no? Y ahora por fin, y ahora otra vez, bueno, no puede, ¿verdad? Entonces, cuando uno trabaja en un medio, digamos, que pertenece, en este caso a un grupo, a cualquier grupo, como decía Camilo, no es solamente el caso de este, pero en particular, digo, porque ahora están en el gobierno, ¿cómo te afecta eso a vos en tus decisiones? Yo tengo autonomía y de hacerlo hasta donde, o sea, el día que ya sienta que no puede hacerlo, seguramente no lo haré más ahí o no lo haré más definitivamente, ¿verdad? Ahora, si vos querés llevar la pregunta un poco más allá y decir, seguramente en el grupo fue incómodo que yo diga algo así, sí, de seguro. Ya. De seguro que es incómodo, ¿verdad? Porque ya tienen suficiente con los demás medios encontrándole siempre un punto en contra como para que alguien que técnicamente está asociado por ser parte del grupo en el que yo trabajo otra vez tenga una crítica, ¿verdad? Ahora, para mí el punto es, ¿la crítica es justa o es injusta? Exacto. Desde mi punto de vista era justa en ese momento, ¿verdad? Sí. Incluso empezaste hablando de la encuesta, era largo este monólogo, pero estaba muy bueno, de paso, felicitaciones. El que siempre está tranquilo es Camilo, él siempre, sus análisis son siempre... Él no se altera, ¿verdad? No, a ver, ¿qué pasó ahora? ¿Qué implica un debate, no solamente civilizado, un debate entre gente que dice yo soy referente de opinión? Uno tiene que decir, bueno, si yo acepto el debate, voy a refutar tus argumentos, Camilo, porque son falaces, o lo que vos quieras, Luis Vareiro. Pero hacer lo que hizo Luis Vareiro esta mañana, de decir, con ese tono petulante, soberbio, de utilizar el argumento de autoridad y decir, sí, porque vi que ayer, perifoneros del cartismo... O sea, que yo busqué mucho lo que dijo Luis después de ver esto y no encontré más lo que dijo Luis. Pero esto fue viral. Sí, claro. Yo tengo que decir que esto es cosa de Elon Musk, que inventó con inteligencia artificial. Esto no es real. ¿Borraste ya tu WhatsApp también como Elon Musk? Ya borré el WhatsApp. Contame, ¿por qué te enojaste? Primero, yo lo primero que hago te es leer sulfuraste, como dice los Jorge comentarios, Torres. lo que da gusto leer, así. Que sí, da gusto leerlo. Los comentarios. Me gustaría que esté Luis acá alguna vez, pero él tiene programas No, pero pero en serio, para el debate. A ver, no. Yo lo que hacía era simplemente venía en todos esos días, cuando sale fue viernes, el día en que le dan se comunica el tema de grado de inversión para Paraguay. Sí. Venían diciendo durante toda la semana que por la inseguridad jurídica Paraguay no ganaba grado de inversión, que el caso del fiscal Said, que ahuyentaba las inversiones extranjeras, que ponía en peligro el grado de inversión. Y yo decía, déjense de mentirle a la gente. A la gran banca internacional, a la grande multinacional, le interesa 3 pitos la llamada seguridad jurídica de los ciudadanos. Lo que le interesa es la seguridad jurídica de sus negocios. Lo que quieren saber esta agencia calificadora es simplemente si el país al que le van a prestar plata para hacer timba le va a pagar o no le va a pagar. ¿Por qué le rechaza a Luis Vareiro? Porque Luis Vareiro venía sosteniendo permanentemente el caso del fiscal Said, decía que eso va a ahuyentar y no va a permitir grado de inversión, dice el viernes. Ocurre eso. Y 2 horas después avisan que Paraguay lo tiene. Y después explico yo, no le engañen a la gente y no se autoengañen. Perú, el país más inestable de la región, tiene grado de inversión. Con Chile, una presidenta que no puede ser presidenta. Exacto. Entonces digo, vamos a discutir el argumento. Y allí Luis Vareiro al día siguiente dice, escuché que estuvieron diciendo allí los perifoneros del cartismo. Y dije, ey, espera un poco. O sea, cuando uno contradice la versión del periodista estrella, ya es cartista. Pero estamos todos locos. Pero siempre fue así. Yo me acuerdo que nosotros nos trataban de obviedistas. Y bueno, pero Leo, no y porque en ABC decían, nosotros tenemos una calcomanía tanto en ABC como en Yanduti que decía, soy periodista, no obviedista, porque nos trataban de obviedistas. Bueno, pero la cuestión es la siguiente, hay que hacer pues el debate y la confrontación democrática, porque o si no, ¿qué pasa? Son referentes de opinión. Efraín Alegre cometió el mismo error de varios opositores de seguir nomás lo que dicen los periodistas estrella. Porque uno ve la entrevista que le hizo Enrique Vargas Peña a Efraín Alegre, donde habla exactamente lo mismo, dice, tengo grabado, publicidad utilizó, no va a llegar al grado de inversión con esta gente. ¿Cómo vos le explicás a la gente cuando llega al grado de inversión? ¿Sabes que no podés explicarle? Porque se presenta el grado de inversión como una panacea, cuando en realidad es simplemente garantizar los negocios para la gran banca internacional y las multinacionales. El que diga que porque tenemos grado de inversión ahora va a venir el bienestar para Paraguay, le miente a la gente, genera falsa expectativa. Y no se le puede criticar al gobierno porque tu argumento fue un argumento falaz.
tonto y pueril. Bueno, vamos a invitarle a Luis Vareiro para que venga acá a dar su opinión. Gracias, chicos, chiques. Pero no, Falás, tonto y pueril es la opinión, no el periodista, ¿verdad? No, la opinión. Ok. No el periodista. Si no, el debate continúa. Bueno, Opinión y muchas opiniones. muy bien. ¿Qué decía? No, me acordé porque justo Luis me decía una vez, ¿cómo es hacer periodismo en el grupo Cartoon? Y le dije, ¿cómo hacer en otros lados? O sea, los demás grupos también tienen intereses. Che, también yo tienen una postura. trabajo a la noche en el grupo Bierzi en Polémica en el Bar. Por Pues favor, sí, don porque ya Bierzi. terminás echando. No. Don Antonio. Sin represalia. Se va a caminar alrededor de la embajada si le pide, no hay problema. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por Fue invitar. un lindísimo panel. Después de la pausa vamos a hablar con José Casañas Ley, el caso. ¿Se vieron un guardia que se fue y le mató a alguien? Sí, claro. Me encantó la explicación. Paréntesis, en Ñandutí publicaron una explicación del doctor Casañas Ley. Y vamos a ampliar aquí porque ¿será legítima defensa o no? Bueno, después de la pausa. Bueno, aquí estamos, tercer bloque ya. El programa pasó tan rápido con el doctor José Casañas Levy, abogado y fiscal, asesor del Congreso. ¿Qué tal, mi querido? Un gusto, Leo. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Bueno, y también está Ñandutí compartiendo ahí con el equipazo. es. Bueno, doctor, queremos hablar del caso del guardia de seguridad, que salió corriendo, le disparó a alguien. Realmente nos conmocionamos, pero no es la primera vez. Sí. Y ahondar un poco en el tema. ¿Cómo está regulado este tema de los guardias privados y cómo deben actuar, digamos? Bueno, es importante hacer una introducción muy breve en general para todos, no solo para los guardias, ¿verdad? Ya desde el derecho romano, los estados en general le dan una opción al ciudadano que está siendo atacado por alguna razón ilícitamente y no puede recurrir a la autoridad. Y esa opción es la legítima defensa. Ya. Es decir, si yo no puedo recurrir a la autoridad, la policía no puede llegar, yo puedo defenderme. Pero la Constitución claramente dice que es solo la defensa. ¿Vale? Es decir, yo no puedo hacer justicia por mano propia y buscarle a alguien que me robó y después agarrarle y pegarle. Eso no puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es tratar de atajarle para que la policía después le arreste. Eso sí está permitido. Ahora bien, dicho esto, en cuanto a los guardias, por un lado tiene una regulación en la policía. O sea, la policía tiene que tener registrados quiénes son los guardias, qué tipo de arma tienen que tener un permiso. Solamente pueden actuar en el ejido del inmueble donde ellos están. No pueden salir a la calle a disparar o a cosas así. Y entonces, la legítima defensa lo que nos dice es, usted se puede defender repeliendo una agresión si su vida está en peligro, su integridad física, incluso la de un tercero. Yo le puedo ayudar a un tercero que está siendo agredido en la calle, ¿sí? Pero yo no puedo en persecución dispararle estando de espalda a la persona. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? ¿Qué fue lo que pasó? Hubiera sido distinta la situación si el que estaba corriendo se daba vuelta y le disparaba, ¿sí? Porque ahí sí otra vez habilita a la defensa, ¿verdad? Aunque sea en la calle. Digamos. Aunque sea en la calle. Pero en este caso, por lo que se observa, el guardia le sigue unos metros, ¿verdad? Y una vez que está cerca, le dispara en la pierna. Ese es un dato importante también. Le dispara en la pierna con el aditamento que acierta el proyectil, lo que se llama la arteria femoral, que va del corazón y cruza en diagonal el cuerpo. Le termina causando la muerte. Claro, porque eso le desangra y se produce el shock hipovolémico. Esto nos lleva a la conclusión siguiente, que es donde yo diría que hay una interpretación errónea de la Fiscalía cuando dice fue homicidio doloso. Ya. Porque el homicidio doloso es quiere matarle. Pero obviamente si él le disparó en la pierna, su intención no era matarle. Su intención era aparentemente que se quede. Claro. Pero bueno, ocurrió eso y tiene que asumir la responsabilidad. ¿Cuál sería la...? Y es un homicidio culposo. Culposo. Es decir, tiene una pena hasta 5 años. Es menos que doloso. Es mucho menos. El doloso es de 5 a 20 y el culposo, que es un acto que uno no tenía que hacer y produce un resultado, es hasta 5 años. Esa es la situación de este caso, ¿verdad? Bueno, en este caso el tipo estaba huyendo. Sí. No sabemos si el guardia sabía que estaba robando, da igual tal vez. No sabemos. Y creo que da igual. Y al final le dispara en la calle, digamos. Sí. Creo que no hubo un protocolo que se cumplió, digamos, probablemente. ¿No? Él no podría salir, de hecho, a perseguir a nadie, ¿verdad? Porque los guardias de seguridad no reemplazan a la policía.
Los guardias de seguridad están previstos para la custodia de un sector privado. Por lo tanto, no pueden salir del lugar con su arma, de hecho. Entonces, ese es un error cometido por él, por el guardia. Incluso hay que decir algo. Si él lo hubiera... ¿Vos crees, doctor, por eso te pregunto si hay un protocolo? Sí. No quiero hablar ni siquiera nombrar a la empresa, porque no viene al caso. No viene al caso, Sí. ¿verdad? No, qué sé yo, la semana pasada estábamos hablando de Coabolaño que sí había un protocolo que había que cerrar la puerta. Terrible. ¿No? Porque era un robo, Terrible, supuestamente, sí. y bueno, lo que pasa. ¿Qué dice el protocolo? Es que de cada empresa, no, mira, si alguien roba tenés que seguirle, ella pichupe o no, qué sé yo. No. Incluso hay una resolución de la Policía Nacional que indica cuál es el protocolo en persecución. Y en esa situación, lo que dijimos antes, ese protocolo de la policía dice, ni siquiera la policía puede disparar. Vos recordarás el año pasado, o en pandemia creo que fue, que un señor iba con su hijo en el auto y cuando vio una barrera hizo una U para retornar y no pasar por la barrera. La policía le sigue y le dispara en persecución. Tampoco podía hacer eso. Está prohibido. El único caso en el cual uno puede utilizar incluso arma de fuego, que es lo más grave, ¿verdad? Es cuando uno está en peligro, cuando su vida está en peligro, ¿sí? Y la única manera de salvarse es disparando, incluso la policía. Nadie puede dispararle a otra persona para que no se escape. Eso no está permitido. Y incluso si ocurría dentro del local, tampoco podría haberlo hecho. Quiero llegar ahí. Los guardias de seguridad de las empresas que vemos normalmente en cualquier lado, en una farmacia, donde sea, ¿pueden usar esas armas así de gruesas? Solamente si su vida o la vida de las personas que están ¿pueden ahí. portar el arma? Pueden portar porque hay un reglamento policial, ellos tienen que registrarse. En la policía, el arma se registra en DIMABEL, en la Dirección de Material Bélico, y le dan un permiso especial luego de constatar que ellos están entrenados. Y también hay un reglamento que habla del tipo de arma. Yo te digo, hago así sí. porque veo algunas Totalmente cosas gigantes. Escopetas, ¿verdad? Escopetas. Sí. Pero las armas que son automáticas, que apretando el gatillo pueden salir varios tiros, o armas de guerra no se pueden utilizar. Ajá. Está prohibido. En el caso, bueno, puede tener el arma. Si hay un hecho, puede disparar. Vos me decías, no puede salir luego a la calle. No. Vamos a suponer que esté en el estacionamiento del supermercado. Tampoco podía disparar. No, salvo que la persona sea un asaltante que baje con un arma y le apunte o cosas así, ¿verdad? Exacto, o sea, pero por salir corriendo tampoco, no ni ahí adentro. No puede. ¿Y cuál es la diferencia entre un policía y un guardia de seguridad privado, digamos? La diferencia es que el guardia privado no puede actuar en la vía pública. La vía pública es solamente de la policía. En Paraguay nosotros tenemos solamente 2 organismos que trabajan en la fuerza pública. Una es la Policía Nacional, que es el orden interno, y la otra es las Fuerzas Armadas. Ninguna otra. Por eso se enojan algunas personas en Senat cuando yo digo esto, porque ellos realmente no son fuerza pública. No. Es una fuerza irregular. Tienen ley y todo lo que quieran, pero realmente en la Constitución ellos no están. Y ya hubo casos también de salir a disparar un montón. Fueron condenados. Fueron condenados. Claro. Sí. En el caso de la policía, digamos, ¿cuál es el protocolo, digamos? Vos me decías, hubo un caso donde le siguieron. Ellos tampoco pueden dispararle a cualquiera. Salvo que sean amenazados o reciban agresión de los otros. Por eso siempre vas a escuchar cuando ocurre algo así, que la versión de los intervinientes es ellos nos estuvieron disparando. Ajá. Porque esa es la única circunstancia en la cual ellos podrían disparar, ¿verdad? Ya. Pero de lo contrario, no, ellos tienen que hacer todo el esfuerzo para cerrarle el camino, todo lo que haya que hacer, ¿verdad? Eso, que si un policía ve que hay un robo y alguien es pillado infragante, digamos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debería hacer la policía, digamos? Tiene que intimarle a que se detenga, que es policía, y que suelte el arma. Pero obviamente en la realidad puede pasar también otra cosa. Puede pasar que el asaltante salga de la casa de cambio del banco disparando. Esa es otra situación. No, claro. No. Pero de lo contrario, y este caso es especialmente triste, digamos, ¿verdad? Porque según lo que yo leí, lo que este muchacho había robado era una bolsa de café. Sí. O sea, de 60.000 guaraníes, es creo. terrible, ¿verdad? Sí. Hay casos también que hemos visto, doctor, por ejemplo, en estas
tiendas, que hay muchos repartidos por la ciudad, que roban un pedazo de carne, que se meten abajo, y vemos que los trabajadores de alguna manera son los que le van a palpar, ni siquiera es un guardia, digamos. También hay un tema relacionado hasta dónde un trabajador está exigido a tener que hacer eso. Claro, o sea, no debería. No debería. Las empresas tienen que tener su personal de seguridad. Que justamente para este tipo de casos, porque los robos bagatelarios en supermercados, etcétera, no es algo solo en Paraguay, ¿verdad? En Europa también ocurre muy a menudo. Y lo que hacen, por eso en los comercios uno ve en Europa y en Estados Unidos, que los guardias están recorriendo, porque lo que hacen es prevenir, y si ellos observan que alguien tiene un comportamiento extraño, le retienen y le dicen, señor, usted acaba de guardar algo en su... Claro. ¿Verdad? Entrégueme por favor, acompáñenme a tal parte, y le llaman si es necesario a la policía. Ese es el procedimiento preventivo. Lo que pasa es que acá le llegan ya a la caja. Exacto. Y el cajero no es una persona que tenga la habilidad, no está preparado. Y a veces corre el riesgo de su propia vida, ¿verdad? ¿Y la policía utiliza algún tipo de disuasivo? Porque hablando de otros países de Estados Unidos, vemos que están estas cosas eléctricas o unas armas también que tienen. Y deberíamos tener porque no son letales, ¿verdad? Entonces lo que permiten es que cuando una persona esté agresiva o se resista a que la policía o amenace con algo, utilicen ese tipo de pistolas. Creo que la policía estuvo trayendo ahora, tienen un cierto costo, pero yo creo que van a disminuir muchísimo los casos de disparos y todo eso, porque no van a necesitar utilizarlo. Entonces el policía ni siquiera toma contacto físico con la persona cuando es algo que puede controlar, ¿verdad? Después hay una cosa que se entremezcla, doctor, que tiene que ver con empresas de seguridad que están en manos de políticos, que tienen cierto poder, digamos, y que influyen, digamos, también para tener sus guardias en distintos lugares del Estado y tal. ¿Cómo se puede regular esto o está regulado? Teóricamente, o sea, no teóricamente, está regulado por la Policía Nacional. Ya. Lo que indudablemente creo yo todavía es necesario mejorar es el entrenamiento de esta gente. Porque cuando ocurren estos casos es cuando uno se da cuenta que esa persona no está entrenada o no entendió bien el procedimiento. Imagínate que en el caso de los policías a veces no entienden, ¿verdad? Y abusan de la fuerza en un caso en donde no era necesario abusar. Entonces, ese entrenamiento es lo que no es muy riguroso. Desde el punto de vista normativo está previsto cuándo puede usar, cuándo no puede usar, ¿verdad? Para todos, para los guardias de seguridad y también para la policía. Pero el entrenamiento no es muy estricto. Y hablando de las personas, digamos, en sus casas, digamos, que tienen armas. Y va a entrar un ladrón o ver por la cámara o escucha. ¿Qué debería hacer una persona? Porque ahí le entra el pánico. ¿Qué hago? ¿Le quiero defender a mi familia? Bueno, yo no tengo armas, ya aviso luego. O sea, ojalá nunca entren a mi casa, pero yo no tengo armas. Pero digo nomás, ¿qué pasa en esos casos? La tentación. Una vez me dijo un amigo, y bueno, yo le disparo y le llevo a 2 por lo menos, pero no sé. Sí, por eso, en primer lugar, hay 2 tipos de tenencia de armas. Una es la tenencia, que es lo que vos decís, yo tengo en mi casa, tengo en un lugar seguro, etcétera. Y la otra es la aportación, que no le dan a cualquiera, que es cuando yo me dedico, por ejemplo, al servicio de guardia personal. Entonces tengo que tramitar un permiso especial para poder tener conmigo. Esa es la aportación. Pero si tengo en mi casa. Si tengo en mi casa. Con la guantera. Y depende del permiso que tenga. Para tener en la guantera, yo tengo que tener portación. Ahí sí. Bueno. O sea, que no es a cualquiera. No. ¿Verdad? Entonces. Es muy importante a la gente que sepa esto. Entonces, si tiene un arma, que no crea que puede tener en la guantera. Ni aunque tenga esté a su nombre, eso no quiere decir que él pueda llevar a cualquier lado. ¿Y qué pasa cuando ocurre un hecho que cree que puede entrar en peligro su familia? Bueno, estando en la casa, y hay muchos casos ya resueltos sobre eso, la persona tiene derecho a defenderse cuando porque la invasión de domicilio, la violación de domicilio de por sí ya genera un peligro, ¿sí? Que después puede empeorar según la intención de la persona que entra. Entonces, la persona puede usar el arma en la medida en que se dé cuenta que el ingreso es totalmente ilegal, que hay una persona que entra con un palo, con un cuchillo, porque eso también hay que aclarar. No es que yo pueda usar el arma solo si él tiene arma de fuego. Si él viene con un cuchillo, con un machete, con un palo, yo puedo defenderme con un arma de fuego porque él me puede hacer daño también con el machete y con el palo o con lo que sea.
Entonces sí puedo usar. Si yo tengo el arma y le digo deténgase o salga de acá y él sigue avanzando, yo puedo usar el arma de fuego. Pero no va a matar tampoco. No, en lo posible no va a matar, pero Claro. la ley contempla eso. La ley dice, si uno está, como vamos a decir, en una situación de pánico, que es una situación de extremo estrés, Exacto. donde uno no puede hacer un cálculo frío totalmente, la ley dice, si pasó eso y el que estaba entrando era un ebrio consuetudinario que no entendía ni dónde estaba, y yo dije, no, estaba en mi comedor, me bajé y le disparé, ¿verdad? A un camarista le pasó esto hace unos años. La ley dice, si se demuestra que usted estaba en una situación de pánico, era las 3 de la mañana, estaba totalmente dormido, no sé, tomó remedio, etcétera, eso tiene una consideración para que la pena sea reducida, pero no se le exime a nadie de eso. Ok. Doctor, gracias por tu tiempo. Un placer cuando Muchas quiera. gracias. Después de la pausa vamos a tener a Mercedes Canese con su blog, que vamos a hablar del petróleo que llegó así al pico máximo y qué va a pasar a partir de ahora con este consumo que se intenta bajar y no se detiene. ¿Qué tal, Mercedes Canese? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Vamos a hablar del pico de consumo de petróleo. A ver, ¿qué significa esto? Sí, bueno, hay muchas investigaciones sobre cuándo vamos a llegar al máximo de consumo y de producción de petróleo y a partir de ahí ya va a ir bajando porque las reservas también ya no se renuevan en la misma medida en que se consume el petróleo. Pero la noticia sí que sucedió recientemente es que superamos los 100 millones de barriles de petróleo por día de consumo. Es una ¿Es mucho cifra eso? récord. Porque la gente puede decir 100 millones. 100 millones de barriles, ¿qué significa? Claro. Entonces hicimos Vamos a unos las gráficos Dale, vamos a para las gráficas. ayudar a entender lo que significa esto. Quiero saber qué significa. Acá primero está la noticia que sale en El Economista, pero realmente surge del Instituto de Energía que tiene sede en Londres, donde ellos dicen, sí, superamos los 100 millones de barriles. ¿Y cuánto es un barril de petróleo? En términos así de rendimiento, vamos a ver en la siguiente lámina de rendimiento teórico, un barril de petróleo equivale a 1,6 megawatt hora de energía. ¿Y qué es eso, verdad? Porque Claro. es un número así medio... Muchachos, quiero que entiendan, todos los que están acá, quiero que entiendan. Vamos a hacer un test, dale. Es como si tenemos La focos... profesora Mercedes Canese, sí. Si tenemos focos de 100 watts Ajá, un poco de 100 watts, listo. prendidos durante una hora, Sí. nos va a alcanzar un barril de petróleo en términos teóricos, nos va a alcanzar para 16.000 focos. Ok. Un barril de petróleo. Un barril de petróleo, 16.000 focos prendidos durante una hora. Una hora, sí, Ok. eso es. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? 1,6 megawatts. Pero el rendimiento del petróleo convertido a energía no es así. Se pierde 2/3 de la energía al convertir el petróleo en electricidad porque se usan centrales térmicas y tiene mucha pérdida de energía. Hay que aclararle a la gente que, porque nosotros vivimos en un país como Paraguay, Sí. donde tenemos energía de Itaipú, de Hidroeléctrica, Cibertá, sí. hidroeléctrica, el agua que está genial, con los costos ambientales terribles y todo, pero bueno, está bueno, aunque seguimos usando carbón, leña, muchísimo. Muchísimo. Pero hay países enteros que usan petróleo, digamos, por decir La nafta mayoría o diésel, ¿verdad? de la energía eléctrica se produce con hidrocarburos, que es tanto derivado del petróleo como también gas natural, ¿verdad? Entonces, esta es una referencia importante porque en algún momento, cuando usemos toda nuestra energía de las hidroeléctricas, ya vamos a necesitar también hidrocarburos para generar. Y entonces, ¿cuál es el rendimiento? Y de un barril de petróleo más o menos salen 5.400 focos. Volvé atrás. 5.000. En la gráfica anterior quiero ver. Sí. Ahí está, dale. Con un barril de petróleo podemos prender durante una hora 5.400 focos de 100 watts. Bajó la cantidad de 16.000. A un tercio. Estamos en 5.000 ahora. Ok. Sí, porque ese es el rendimiento térmico. Por eso es que es tan valiosa la energía hidroeléctrica de Paraguay. Podríamos hacer un intercambio ahí, ¿no es Ahí ya se cierto? tiene que ir entendiendo lo primero que dijiste, 100 millones contra 1. O sea, un barril prende en 5.400 focos, 100.000. Estamos hablando de focos, porque vende computadora, ladera, fábricas, industrias, bla. Y mismo para el transporte, para muchas cosas se usa el petróleo, ¿no es cierto? Siguiente. Y entonces, bueno, ahí ya sabemos ya cuántos son 100 millones por día. Y si seguimos mirando la siguiente lámina, vamos a ver, este es un gráfico de estadista que lleva estadísticas de todo tipo, del mundo. Vamos a ver que casi no están creciendo las reservas en los últimos 20 años y ahora estamos más o menos por 1,5 billones de barriles de petróleo de reserva, millones de millones en castellano. Muchísimo, sí.
parece muchísimo, donde también podemos ver que Venezuela es el primer país en el mundo en reservas de petróleo, después le sigue Arabia Saudita y así. Venezuela es el primer país de petróleo del mundo. Del mundo, en reservas, sí. ¿Por qué será que hay tanto lío en Venezuela? Nunca se emociona a pensar. El otro día escuché una frase que dice, acá me van a matar mucho, pero dice, Venezuela, lo que se necesita es democracia. Lo que Estados Unidos quiere de Venezuela es que haya democracia. Lo que quiere realmente es el petróleo que está ahí. Sí. Hay 18% de la reserva mundial de petróleo. Así es. Brutal. Le gana a Arabia Saudita, le gana a todos. Sí. Bueno, y si hacemos una división de esos 100 millones de barriles por día, por la cantidad de reservas que son 1,7 billones de barriles, vamos a la siguiente lámina y vamos a encontrar, no está esa lámina, pero sí les doy el dato, ¿verdad? Sí. Que en 43 años se terminan estas reservas de petróleo así como están. Si no tenemos nuevos descubrimientos en la lámina anterior, ¿verdad? Si nos quedamos ahí en los 1,5 billones, entonces en 43 años se acaban las reservas de petróleo. Que si nos vamos también a las cifras del Instituto de Energía, ellos hablaban el año pasado de unos 53 años, ¿no es cierto? O sea, realmente el petróleo se acaba pronto. Y entonces ahí nos vamos a la siguiente lámina y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Si ya el petróleo se nos acaba en menos de medio siglo, tenemos que ir a las energías renovables. Y resulta que en el año 71, toda la energía que el mundo consumía, un 12,7% era renovable. Eso en 50 años prácticamente subió a 14,6%. Poco realmente. Poquísimo. A ese ritmo, en 701 años vamos a tener 100% de energía renovable, ¿verdad? Bueno. O sea que en resumen lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo de consumo. Hay que cambiar el modelo, sí. No podemos seguir consumiendo de esta forma, especialmente los países del primer mundo. En la última COP, digamos, que es este encuentro mundial que se hace todo justamente cada año de hablar del tema de las energías, ya se habló de que hay que reducir el consumo de petróleo. Después, en alguno de los otros programas nos vas a contar cuánto importamos de petróleo nosotros acá en Paraguay teniendo energía limpia, es ridículo. Bueno, ahora te voy a contar otra cosa. Te voy a hablar quién es el número 2 de Kamala Harris. Aquí está el señor, se llama Tim Walz. Este es el señor que fue elegido por Kamala Harris para que sea su candidato a vicepresidente de la República. Este señor, mismo en Estados Unidos, a pesar de ser un gobernador, a pesar de haber sido diputado, hasta hace 2 semanas era un desconocido. Vamos a poner la siguiente placa. Él puso un tweet en una entrevista que le hacen en televisión, hace 2 semanas atrás. ¿Y qué dice en la entrevista? El tipo le hablando, dice, che, la verdad que estos tipos republicanos, los que están en el otro lado, dicen the other side, son raros, dice. Sí, por Trump y su vice. Claro, pero dijo en general que los que están en el otro lado, o sea, son tipos raros, vuelve con caras raras. Y dice, ¿cómo raros? Sí. A ver, vamos a ver las caras raras. Por ejemplo, ¿a qué se refería él? Y acá están distintas caras de republicanos, ¿verdad? Ya está Giuliani, que fue gobernador, esta otra gobernadora, y lo empezaron a comparar con villanos de Batman, por ejemplo. Tiene una cara de loco. Por ejemplo, siguiente foto. Otro ejemplo de lo raro. Miren, cuando asaltaron el Capitolio, si no son tipos raros, digamos, estos son los que van a gobernar Estados Unidos. Eso es un poco lo que dice este señor. Siguiente foto. Y esta foto tengo que explicar porque es un sofá. ¿Qué pasa con el sofá? El candidato a vicepresidente de Trump, que se llama Vance, dijo en una entrevista como que él tuvo una vez relaciones en el sofá. Pero en vez de decir en el sofá, dijo con el sofá. Entonces, por supuesto, a partir de ahora quedó una joda. Él tiene sexo con el sofá. O sea, miren un tipo, si no va a ser raro que tiene sexo con el sofá. Pero el más raro de todos, los trumpistas, los ídolos de Trump, ¿quién es? Ahí está. Elon Musk. Si no es raro e imbécil este tipo al mismo tiempo. Bueno, estos son los trumpistas raros. Eso no es solo eso. Le catapultó a este señor, porque Kamala Harris, como en Estados Unidos tienen que elegir y decir, bueno, esto es una mujer, tengo que poner un nombre, ¿de dónde voy a sacar? Es mestiza, digamos, afro, india, entonces este es un blanco que viene a ser candidato. Ahí está este señor. ¿Verdad? Bueno, pero este tiene una carrera brillante, les cuento rápidamente. Profesor, su esposa también es profesora, llegó a ser entrenador de fútbol americano, salió campeón en el colegio, en su estado, después fue diputado,
fue también, formó parte del ejército, tuvo el más alto rango de todos los congresistas, muy respetado en el Pentágono norteamericano, y hoy es el presidente de los gobernadores demócratas. Este señor Tim Walz se puede convertir en el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, que importa mucho porque allá los vicepresidentes pueden terminar siendo presidentes, como el caso de Kamala Harris. ¿Te gustó? Sí, muy interesante. Vamos a seguir de cerca porque si ellos estornudan, nosotros nos resfriamos acá en Paraguay. Totalmente. Después de la pausa llegan Jamie Allison y Tobías Rubín AM. ¿Será que mi trabajo va a estar, bueno, tocado, digamos, ¿verdad? Por el tema de la IA generativa. Se lo puede hacer una máquina, más o menos. Exactamente, ya lo puede hacer una máquina. Los periodistas nos preguntamos esto en distintos ámbitos, el ámbito bancario, etcétera, más todavía teniendo en cuenta que las empresas en un 75% dentro de 5 años ya se van a empezar a poner al hilo, digamos, de toda esta tecnología que es la inteligencia artificial. Ajá. Un informe del Foro Económico Mundial del año 2023 habla de algunos de los empleos que tienen mayor riesgo de desaparecer, de los que tienen menor riesgo de desaparecer, o sea, y los que necesitan actualización de la inteligencia artificial. Ok, que a raíz de la inteligencia artificial van a desaparecer puestos de trabajo. Pero atender lo que da el dato que da el Foro Económico Mundial es súper contundente. 83 millones de puestos de trabajo tienden a desaparecer en los próximos 5 años. Wow, 83 millones. Es muchísimo. Se van a crear 69 puestos nuevos, digamos. Y 14 millones de personas estarían cesantes próximamente en los 5 años. ¿Y se sabe qué tipo de trabajo pueden ser? Hay de todo, ¿verdad? El sector administrativo, digamos que dentro de estos 5 años es el que corre más riesgos. El sector administrativo. Exactamente. ¿Por qué? Y bueno, porque hacen trabajos básicamente fáciles, digamos, dentro de la administración. Un cajero, por ejemplo. Claro. Claro, van allá cajeros automáticos dentro de poquito. Bueno, vos hablas... Vos te vas directamente... pasado nomás ya con la tarjeta del QR ya está. Exactamente. Vos mismo sos tu cajero. Exactamente. Un economista argentino que también es emprendedor, Santiago Bilinkis, estuvo hablando de esto. ¿Quieren escuchar? Queremos, dale. Vamos. Que argumentan que básicamente va a quedar tan poco trabajo humano remunerado que va a haber que desvincular el trabajo del ingreso, o sea, lo que se llama ingreso universal, que todos cobramos un sueldo por el mero hecho de existir, tengas trabajo o no tengas trabajo. Eso no es una idea que se está discutiendo en Corea del Norte, eso se está discutiendo en montones de países europeos, hay muchas personas en Silicon Valley empujando esa idea de decir salario universal. O sea, como es la asignación universal por hijo, pero la asignación universal por humano, toda persona por el mero hecho de existir cobra X todos los meses, grabás las actividades que generan ingresos a partir de la tecnología para asignarle un ingreso universal a las personas y que puedan comer. En Suiza hubo hace unos años un plebiscito donde se llevó a votación pagarle 2.000 euros todos los meses a todos los suizos por el mero hecho de existir. Está sobrevolando la idea de que tal vez el salario ya no va a ser una contrapartida directa del trabajo, sino que el salario va a ser una cosa y el trabajo si puede... Impresionante esto, ¿eh? Impresionante. O sea, por existir quiere decir por nacer, por estar vivo, se te va a... Porque por más que quieras trabajar, no vas a poder trabajar, no vas a encontrar, más todavía si no te actualizas. No, ese subsidio que dice no son haraganes ni nada. Sencillamente no tenés laburo. Y lo está planteando el capitalismo, básicamente. Suiza dijo esto nada más y nada menos. En su momento, Bill Gates, por ejemplo, habló de que se le podría poner un impuesto a los que crean o construyen robots justamente para que se le dé este salario al ser humano, eventualmente. Porque hay muchísimos robots que, bueno, ya están en las grandes fábricas utilizando robots, pero ahora van a haber robots con forma humana, así como se ven en las películas, que van a empezar a cocinar, van a hacer muchas de las tareas. Todos los trabajos van a estar tocados por la inteligencia artificial. Los autónomos, los taxis autónomos que ya existen. O sea, ¿Qué va a pasar con los choferes de colectivo? ¿Qué va a pasar con un montón de rubros, efectivamente? Eso es lo que se está planteando hoy por hoy con el tema de la desaparición de un montón de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Yo les sugiero que lean este informe del Foro Económico Mundial. Y nos va a tocar también en América Latina. No es una cosa futurista que va a pasar en Europa, en Asia, en Estados Unidos, sino que ya va a pasar también en América Latina. A ver, Toby, contame algo de qué nos contás hoy. Bueno, de los casos más polémicos en los Juegos Olímpicos de los últimos tiempos, toda Argentina está en discordia, le odia a este deportista que se llama Gonzalo Peillat, que fue figura del hockey masculino argentino. Ahí le estamos viendo a Gonzalo. No, esperen, ese va a ir con audio después. Él fue la figura del hockey masculino, se nacionaliza alemán, él consiguió el oro en 2016 con Argentina. Consiguió el oro jugando por la selección argentina en hockey. En hockey, en 2016. ¿Cómo se llaman ellos? No, los leones. Sí, los leones. Los leones, sí, porque las chicas son las leonas. Las leonas, ok. Sí.
Bueno, se nacionaliza alemán en el 2018. Se va a jugar hockey a Alemania, sí. Contratado por un club. Se nacionaliza alemán. Sí. Empieza a jugar por la selección alemana. En estos Juegos Olímpicos representa a Alemania y le hace un gol a Argentina y lo elimina en cuarto de final y le grita en la cara a todos sus ex compañeros con la camiseta alemana. Y toda Argentina lo canceló. Era así, por supuesto. Y eso no es todo. El tipo está orgulloso de lo que hizo. Ahora sí, el video. A ver, con audio. Que lo cita Maradona. A La verdad que sí, hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo, hay que hacer un poco mente fría y decir, bueno, no importa y seguir para adelante. Siempre en la decisión cuando la tomé supe que iba a haber un 50% de gente que no le iba a gustar y un 50% que le iba a gustar, pero al final es mi vida, o sea, el que le guste bien y el que no le guste, sorry, que no sé, como dijo Maradona, la siguen chupando. Como dijo Maradona. Bueno, nos quedan 30 segundos. Mostrarme algo más que este. Quedó cortísimo con el 50-50. Yo creo que el 98% no está de acuerdo con su decisión. Y pasa siempre. Sí, y tengo que hablar también del cubano Mijaín López, que fue récord histórico. Por quinto juego consecutivo consiguió el oro. Ahí está, ahí ven. 5 juegos, o sea, en 20 años el tipo se ganó en cada Olimpiada una tras otra. ¿En qué disciplina es esto? En la lucha greco-romana. Este es el que puso los zapatitos. Sí, se retiró. Colgando puso los sus zapatos, digamos. Consiguió su quinto oro consecutivo en los Juegos Olímpicos, puso su zapato ahí en el medio de su lucha y se retiró. Qué crack el tipo. Eso es lo que es ganar en Una los locura. últimos 20. Creo que empezó en Beijing. No sé En si- Beijing 2008 hasta Beijing París 2008, 2024. después no sé qué, hasta París 2024. Qué grande. Y el además cubano. es el primer deportista en la historia en conseguir 5 presas doradas en una misma prueba individual. Impresionante. 21 victorias olímpicas consecutivas para Un campeón este total. cubano. Sí. Eso necesita Paraguay, que tenga así alguien en un deporte random como la lucha greco-romana y se especialice. Lo que pasa es gane. que en Cuba se incentiva mucho, digamos, el deporte y ahí, bueno, el caso de la lucha, del boxeo, es uno de Sí, los sí, han puntos tenido fuertes. atletas fantásticos, realmente siempre con Fantástico. muy buena representación en Así cada es. Juego Olímpico. Acá se Pero nos como- retiran, como en 90 dice- años se nos No retiran. tenemos que ir, pero como dice Toby, bueno, se trata eso, de incentivar otros deportes, no solamente el fútbol, que está todo bien. Nos vamos, chicos. Bueno, chao. Gracias, Jamie. Gracias, luego. Toby. Hasta la próxima semana. Me cala hondo en los huesos. Ir despacio.